Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 427. Decisiones y arrepentimientos pasados. En la oficina de Peter, Natasha y Yelena entraron, y Peter no pudo evitar notar las complejas emociones en sus rostros. Al subir, Yelena le explicó su terrible experiencia al ser controlada mentalmente por la habitación roja, y que las viudas capturadas estaban bajo la misma influencia. Peter se giró hacia Natasha mientras ella y su hermana se sentaban frente a él. Entonces, ¿es tu hermana de verdad? Natasha asintió solemnemente. No somos de sangre, pero crecimos juntas. Peter asintió comprensivamente. ¿Qué quieres hacer con la habitación roja? ¿Puedo ponerte a cargo de esto y darte un equipo, si quieres? Se preguntó si ella querría volver a luchar contra ellos. Por supuesto, ayudaré en lo que pueda. La mirada de Natasha se endureció con determinación. Me encargaré de ello. No sé cómo sobrevivió Dreykov, pero falló una vez al intentar derrotarlo. No volveré a fallar. ¿Cómo crees que sobrevivió? Digo, le pusiste 2 balazos en el pecho y uno entre los ojos, ¿verdad? Preguntó Yelena, repitiendo lo que les enseñaron en la habitación roja. ¿Revisaste el cuerpo? Natasha respiró hondo, mientras su mente se remontaba al pasado. Tenía un plan para derribar la habitación roja, pero para lograrlo, tenía que eliminar a Dreykov, pero eso era imposible y, escena retrospectiva, una Natasha Romanov mucho más joven estaba de pie frente a su pequeño y destartalado apartamento, aferrada a una pequeña tarjeta con un número de teléfono que había recibido de un extraño agente con arco y flechas. Este le hizo una oferta que podría cambiar su vida para siempre. Los últimos años habían sido una lucha constante para Natasha, intentando distanciarse de la oscuridad de la habitación roja, mientras cuidaba de su recién descubierta hermanita, quien se había visto inmersa en una vida de violencia y manipulación. Al abrir la puerta, Natasha encontró a Yelena sentada a la mesa, rodeada de montones de libros y armas de aspecto peligroso. Verla intentando aprender el arte del asesinato la llenó de angustia. Al menos pude traerla conmigo en mis misiones, o quién sabe qué le haría a mí, pensó Natasha frunciendo el ceño levemente. Deberías estar en la escuela, Yelena. Yelena levantó la vista, con una mezcla de inocencia y curiosidad en los ojos. Pero quiero ser como tú, y tú no fuiste a la escuela, dijo con su joven voz llena de admiración. A Natasha le dolió el corazón al ver a la joven aspirando a convertirse en una asesina a sangre fría como ella. Sabía que debía tomar una decisión. Dejar que Yelena siguiera por ese oscuro camino o aprovechar la oportunidad que se le presentaba y darle la oportunidad de una vida mejor. Más tarde esa noche, tras arropar a Yelena, Natasha se sentó sola en la oscuridad, reflexionando sobre su decisión. Las palabras del hombre del arco aún resonaban en su mano, instándola a unirse a Shield y trabajar desde dentro para desmantelar la habitación roja. No puedo dejar que Yelena pase por esto, susurró Natasha, con una determinación cada vez más firme. Derribaré la habitación roja, la protegeré, me aseguraré de que tenga un futuro libre de toda esta mierda. Al día siguiente, Natasha llamó y aceptó la oferta de unirse a Shield. No fue una decisión fácil, pues significaba dejar atrás a Yelena. Pero Natasha sabía que era por el bien común. Después de todo, no podía darle la vida que se merecía. Tenía que asegurarse de que Yelena tuviera la oportunidad de tener una vida normal. Pero antes de todo eso, para ganarse la confianza de Shield y demostrar su valía, tenía que hacer lo imposible. Destruye la habitación roja. Y con el corazón apesadumbrado, Natasha supo lo que tenía que hacer y una noche fatídica, Natasha permaneció oculta entre las sombras, observando al gran general Dreykov y a su joven hija entrar en su lujosa casa. Su dedo vaciló sobre el detonador inalámbrico que sostenía en la mano. Había planeado cada contingencia, calculado cada riesgo, pero había una cosa que no había tenido en cuenta: la visión de un niño en la zona de la explosión. Mientras miraba a la hija de Dreykov, cuya inocencia irradiaba, los propios recuerdos que Natasha tenía de Yelena cuando era niña inundaron su mente. Las lágrimas inundaron los ojos de Natasha mientras luchaba con sus emociones.
No quería quitarle la vida a un inocente, pero también sabía que esta era la única manera de liberar a innumerables niños del control de la habitación roja. ¿Y quién sabía cuándo Dreykov le volvería a dar una oportunidad como esta? Al final, Natasha accionó el detonador, con el corazón destrozado al ver la explosión envolver la casa. Sabía que la hija de Dreykov estaba dentro, pero tuvo que recordarse a sí misma que lo hacía por Yelena y todos los demás niños atrapados en esta pesadilla. El peso de sus acciones pesaba profundamente en el alma de Natasha mientras huía del lugar. La primera parte de su misión estaba cumplida, pero el precio era inconmensurable. No podía escapar de la culpa que la embargaba, sabiendo que había arrebatado una vida joven e inocente, aunque fuera para salvar a otros. Fin del flashback. Sobrevivió a una explosión. Exclama Yelena en estado de shock. Ese sí, tartamudeó Natasha, incapaz de revelar quién más estaba en la casa en ese momento. No pudo evitar preguntarse si su hija también sobrevivió, y deseó que así fuera. Quizás esté bien. Ya veo, Peter asintió, sabiendo que Natasha omitió un detalle clave. ¿No convirtió Dreykov a su hija en una máquina de matar a sangre fría? Quizás pueda ayudarla. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunta Yelena, lista para trabajar. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe dónde está Dreykov?, pregunta Peter, sin recordar mucho de la película. Supongo que la película de la Viuda Negra no me interesaba mucho en ese momento. No tengo idea, respondieron las hermanas al unísono. Bien, entonces pasemos al plan B, dice Peter mientras se levanta y camina hacia la puerta. Sígueme. Peter, Natasha y Yelena se encontraban frente a una hilera de celdas de cristal, cada una con una viuda mentalmente controlada. Sus expresiones apagadas y sin vida provocaron escalofríos en las hermanas, especialmente en Yelena, quien recordó todas las atrocidades que había sufrido bajo el control de la habitación roja. Jarvis, hagámoslo, ordenó Peter con voz firme pero llena de compasión. Un gas rojo comenzó a llenar cada célula, mientras Aya administraba cuidadosamente el antídoto que rompería el control mental. Yelena dio un salto al volverse hacia Peter, con una sonrisa formándose en sus labios. Pudiste hacer más. Peter sonrió con sorna bajo su máscara. Somos los Vengadores. No hay nada que no podamos hacer. Mientras las viudas inhalaban el gas, sus miradas vacías comenzaron a cambiar lentamente. La confusión dio paso a la consciencia, y la transformación fue evidente mientras parpadeaban y miraban a su alrededor con incertidumbre. En la primera celda, una viuda se agarró la cabeza, abriendo los ojos de par en par al reconocerlo. Los recuerdos de los horrores que se había visto obligada a cometer la inundaron, y rompió a llorar, abrumada por el peso de sus actos. Una a una, las demás viudas siguieron su ejemplo, con lágrimas en los ojos al recordar los terribles actos que se habían visto obligadas a cometer. La habitación se llenó de sus angustiosos sollozos, mientras años de emociones reprimidas finalmente encontraban alivio. Yelena observaba con empatía experimentada, conociendo perfectamente el dolor de ser controlada y manipulada. Pero incluso entre lágrimas, había una sensación de alivio en los rostros de las viudas, mientras empezaban a recuperar el control de sus propias mentes. Soy libre, susurró una de ellas entre lágrimas, con la voz temblorosa de gratitud. Natasha se acercó a la celda, con el corazón lleno de compasión. Ya eres libre, aseguró, con la voz entrecortada por la emoción. Estamos aquí para ayudarte. Ya estás a salvo. Con renovada esperanza, las viudas liberadas vieron en Natasha un símbolo de fuerza y libertad. Yelena también se acercó a la celda. Su presencia les recordó con seguridad que no estaban solas en esta lucha. Peter también dio un paso al frente, con la esperanza de obtener respuestas. Necesitamos su ayuda, dijo con amabilidad. Necesitamos información sobre la habitación roja. Objetivos de alto nivel, bases y, sobre todo, la ubicación de Dreykov. ¿Pueden decirnos algo que pueda ayudarnos? Entre lágrimas y respiraciones temblorosas, las viudas comenzaron a compartir lo poco que sabían. Hablaron de instalaciones secretas ocultas por todo el mundo, la intrincada red de agentes y operativos, y la sádica crueldad de Dreykov. Pero, por desgracia, ninguna parecía saber dónde podría estar Dreykov. A medida que relataban sus experiencias, la ira de Natasha crecía, pero la disimuló, sabiendo que debían concentrarse en recopilar la mayor cantidad de información posible. Peter escuchaba atentamente, ofreciéndoles consuelo y seguridad siempre que podía. Haremos todo lo posible para derribar la habitación roja y matar a Dreykov, prometió Natasha con voz firme. Tienes mi palabra.
Tras conseguir todo lo necesario, Peter se preparó para irse, pero Yelena lo detuvo. ¿No los dejaremos aquí?, preguntó, señalando a las viudas, que aún seguían prisioneras. Sí, lo somos, respondió Natasha por él. Pero si ya no los controlan. Yelena no estaba contenta. Esta vez, Peter habló. Porque tienen que pasar por un montón de procedimientos de seguridad. Sin mencionar la posibilidad de que alguno de ellos delate a la habitación roja, dijo, provocando que las viudas capturadas se miraran con recelo. No harían eso, gritó Yelena enojada. Peter asintió. Puede que sea cierto, pero eso no significa que no debamos tomar precauciones. Y Yelena los miró fijamente a él y a Natasha por un momento antes de soltar un suspiro de fastidio. Bien, ahora vamos a averiguar dónde se esconde Dreykov, y Peter se aleja, seguido de cerca por las dos hermanas. Creo que sé cómo encontrarlo, pero no me va a gustar, dijo Natasha, despertando el interés de todos. ¿Cómo?, pregunta Yelena con curiosidad. Natasha se volvió hacia su hermana, frunciendo el ceño. Sencillo, les preguntamos a nuestros padres. Capítulo 428. Guardián Rojo. De vuelta en la oficina de Peter, el ambiente estaba cargado de tensión mientras Natasha explicaba el siguiente paso de su plan. Mis padres y los de Yelena eran miembros de alto rango de la Sala Roja. Nuestro padre, en particular, era amigo íntimo de Dreykov, así que podría tener información sobre su paradero o cómo contactarlo. Los ojos de Yelena se abrieron de par en par ante la revelación. ¿Sabes dónde están? ¿Podemos contactarlos? No ha visto ni sabido nada de sus padres adoptivos desde hace mucho tiempo. La esclavitud controlada mentalmente tiene ese efecto. Natasha suspiró, con el rostro ensombrecido por una mezcla de emociones. No sé dónde está nuestra madre. Podría estar muerta, por lo que sé, pero nuestro padre está actualmente en la prisión del Séptimo Círculo por criticar al gobierno ruso. Es una prisión clandestina construida para presos de alto rango. Yelena se quedó atónita, con la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Nuestro padre está en la cárcel? ¿Por qué no me lo dijiste? Nos crió como si fuéramos sus hijos, aunque solo fuera para una misión. No puedo creer que lo descartaras así como así. La mirada de Natasha se endureció, con un atisbo de remordimiento en su voz. Después de unirme a Shiel, quise distanciarme de cualquier recuerdo de mi pasado. Me enteré de su encarcelamiento y pensé, quizás se lo merecía. ¿Sabes? Hicimos cosas horribles en la habitación roja, él incluido. Admito que fue un buen padre durante el poco tiempo que lo tuvimos, pero era una persona horrible. La ira de Yelena se suavizó, reemplazada por tristeza y comprensión. Entiendo lo que quieres decir, pero sigue siendo nuestro padre, Nat. Nos cuidó como si fuéramos sus hijos, y no tenía por qué hacerlo. Se lo debemos, aunque sea un completo imbécil, dijo, provocando la risa de su hermana. En 1992, tras la disolución de la Unión Soviética, su padre, Alexei Shostakov, fue enviado de incógnito a Ohio para infiltrarse y destruir un instituto ocupado por Hydra dentro de Shiel, asignado junto con Melina Vostokov, su madre, para hacerse pasar por una familia estadounidense con dos hijas sustitutas, Natasha Romanov y Yelena Belova. La misión era sencilla para las recién formadas hermanas. Fingir ser una familia estadounidense feliz, pero a puerta cerrada, no tenían por qué fingir. Podrían haber fingido para sus vecinos, amigos y colegas, pero no, Alexei las trataba como a sus propias hijas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como si realmente las hubiera adoptado. Y esta pequeña acción impulsó a su madre, Melina, a hacer lo mismo. En un par de semanas, lo que se suponía que sería una familia falsa se convirtió en un hogar real y amoroso. Melina se hizo cargo de la casa y de los niños, mientras Alexei trabajaba para mantener a la familia. Natasha y Yelena incluso fueron a la escuela por primera y última vez. Y entre todo eso, pasaron tiempo en familia, viendo la televisión, jugando, visitando parques de atracciones y cocinando. Por primera vez, Natasha y Yelena sintieron lo que era vivir con normalidad. Sin asesinatos, sin lavado de cerebro, sin experimentos, sin crueldad. Era hermoso. Por supuesto, Alexei tenía muchos defectos, pero al final del día, fue un buen padre para ellos durante esa misión. Por eso Natasha aceptó tan rápidamente la oferta de Shiel y traicionó a la habitación roja. Porque cuando esa misión de ensueño llegó a su fin, también lo hizo su feliz familia. Sus padres desaparecieron, dejándolos de nuevo en manos de la habitación roja.
Y antes de que supieran lo que pasó, todo volvió a la matanza, el lavado de cerebro, los experimentos y la crueldad. Natasha no quería eso para su hermana. Y si sus padres no hacían nada al respecto, ella sí. Peter observó el intercambio emocional, percibiendo el complejo vínculo entre las hermanas. Por lo que he oído, ambas tienen razón, cada una a su manera, pero tu padre podría ser la clave para encontrar a Dreykov, así que deberíamos encontrarlo. Y quién sabe qué le habrá pasado a tu madre. Por lo que sabemos, podría ser una esclava mentalmente controlada ahora mismo y Natasha asintió con lágrimas en los ojos. Tienes razón, deberíamos liberarlo, deberías haberlo sacado hace años, resopló Yelena, aunque se mostró comprensiva al ver que Natasha se estremecía ante sus palabras. Mira, todo estará bien. Además, era un completo imbécil, así que quizá la cárcel le haya dado una lección. Respirando hondo, Natasha se recompuso. De acuerdo, encontraré la manera de sacarlo, pero debemos tener cuidado. Estoy segura de que la habitación roja tiene ojos y oídos en todas partes, sobre todo en Rusia. Peter sonrió con sorna bajo la máscara y agitó la mano. ¿Olvidaste que puedo abrir portales a casi cualquier lugar? Preguntó mientras aparecía un portal dorado que mostraba el paisaje rocoso de la luna. Solo dame las coordenadas de la prisión y traeré a tu papá enseguida. ¡Guau! Murmuró Yelena con asombro. Escuché que Spider-Man podía abrir portales, pero esto es una locura, Natasha asintió. Eso facilita las cosas. Haré algunas llamadas. Como es un sitio negro, no podremos obtener coordenadas de la forma habitual, pero Shield debería tener algo, dijo mientras salía corriendo de la oficina. Y media hora después, Natasha regresó a la oficina y le entregó a Peter un trozo de papel con las coordenadas precisas de la prisión, y él agitó la mano, abriendo un portal a la instalación fuertemente fortificada. El trío cruzó el portal y se encontró en las sombras, justo dentro de los altos muros de la prisión. Guardias armados patrullaban el perímetro y había cámaras de vigilancia ubicadas en puntos estratégicos, vigilando cada movimiento. Bien, tenemos que ser rápidos y silenciosos, susurró Natasha, escudriñando el entorno con la mirada. Tiene que estar en una celda diseñada para contener a alguien con poderes sobrehumanos, así que tenemos que encontrar la manera de sacarlo sin que se activen las alarmas. ¿Tu papá está mejorado? Preguntó Peter, fingiendo que no lo sabía. ¿Has oído hablar del Guardián Rojo? Preguntó Yelena, como si estuviera fanfarroneando. ¿Te refieres a la imitación rusa del Capitán América? Respondió Peter con una sonrisa burlona oculta bajo la máscara. Yelena frunció el ceño, disgustada. Él no es un... Natasha interrumpió la conversación con el ceño fruncido. ¿Podemos hablar de esto más tarde, por favor? Me gustaría sacar a Alexei sin avisarle a Dreykov. Yelena resopló. Bien. Peter asintió, con los sentidos alerta mientras evaluaba la situación. Bien, abriré otro portal en lo profundo de la prisión. Desde allí, podemos intentar encontrar su celda. Natasha miró a Yelena con expresión firme. Quédate cerca de mí, Yelena. Yelena asintió con firmeza. Lo tenemos controlado. Peter hizo un gesto con la mano, creando un segundo portal dentro de la prisión. Lo atravesaron y se encontraron en un pasillo tenuemente iluminado con celdas a lo largo de las paredes. Natasha los guió, con sus años de experiencia como espionaje, a través del laberinto. Al acercarse a la celda de Alexei, lo vieron sentado en un rincón, con su enorme figura encorvada, aparentemente absorto en sus pensamientos. A Natasha se le encogió el corazón al ver a su padre y contuvo la oleada de emociones que amenazaban con abrumarla. Buenas y malas. Entonces, ¿tienes algún plan para abrir esa celda? Preguntó Yelena en voz baja. ¿Un portal, quizás? Peter asintió, acercándose a la gruesa puerta metálica. Golpeó la puerta con los nudillos. Sus manos brillaron con una luz tenue y sobrenatural mientras comenzaba a manipular la energía alrededor de la puerta de la celda. La puerta de la celda pareció temblar un instante antes de brillar con una luz dorada. Y ante las miradas atónitas de todos, la puerta desapareció por completo. Yelena, en particular, la observó con asombro. Al oír el golpe y una repentina ráfaga de aire fresco, Alexei levantó la vista sorprendido, abriendo mucho los ojos al ver a sus hijas frente a él. Natasha. Yelena. Mis dos pequeñas asesinas. Han venido a por mí. Exclamó, con una mezcla de sorpresa y emoción en la voz. Baja la voz. Le espetó Yelena. Estamos aquí para sacarte discretamente, no para alertar a toda Rusia.
dijo, con una leve sonrisa discreta en los labios. Natasha dio un paso adelante, ocultando toda emoción con una mirada vacía y molesta. Vamos, deja de perder el tiempo. El rostro de Alexei se suavizó al acercarse y abrazar fuertemente a sus hijas. Nunca pensé que las volvería a ver. ¿Quién hubiera pensado que mis pequeños asesinos vendrían a rescatarme? Dijo con la voz ronca por la emoción. Sabía que me querías más que a esa zorra de tu madre. Sí, da igual, murmuró Natasha, soltándose del abrazo de su apestoso padre. Quizás guardes los abrazos para después de la ducha, sí, hueles a mierda, y coincidió Yelena. Con los tres reunidos, Peter abrió un portal que conducía a la torre y les indicó que entrarán. Vamos, salgamos de aquí. Este lugar huele a sucio culo ruso. Al darse cuenta finalmente de que no estaban solos, Alexei se volvió hacia Peter, aparentemente ofendido por su comentario. ¿Es este el hombre araña del que tanto he oído hablar? Pregunta, mirándolo de arriba abajo. No pareces gran cosa, y tú tampoco, gordito, respondió Peter, observando la barriga prominente del anciano. ¿No se supone que eres una imitación del Capitán América? ¿Cómo engordaste? ¿No se pone en forma la mayoría de la gente en prisión? Quizás esos científicos rusos se equivocaron con el suero y maldito cabrón. Gritó Alexei mientras corría hacia Peter, quien simplemente se hizo a un lado y lo arrojó por el portal. Uf. Señalando hacia el portal, Peter se giró hacia las dos hermanas, quienes parecían muy divertidas por lo que acababa de pasarle a su padre. Las damas primero. Capítulo 429. Trampa OBI. Cuando atravesaron el portal, Natasha y Yelena siguieron el ejemplo de su padre, pero Peter se demoró un momento y lanzó un hechizo rápido sobre la celda de la prisión de Alexei para camuflarla. ¿Qué está haciendo? Preguntó Alexei a sus hijas mientras se levantaba del suelo. ¿Magia? Yelena adivinó debido al círculo de hechizos brillante. Satisfecho con su trabajo, Peter se unió al grupo en el otro lado. El portal se cerró de golpe detrás de él. Alexei miró a su alrededor, confundido por toda la magia que ocurría. ¿Qué hiciste? ¿Es esto alguna especie de brujería? Exclamó, santiguándose y escupiendo al suelo. Peter rió entre dientes tras su máscara. No es brujería, solo un poco de magia. Lancé un hechizo en tu celda para que todos pensaran que seguías dentro, pero también para que se olvidaran de vigilarte. Así, Treykov no se enterará de tu desaparición. Treykov. Espetó Alexei de nuevo, con una profunda amargura en la voz. Él fue quien me puso en esa situación. Éramos como hermanos, pero después de la misión en Odio, le dije que quería llevarme a Melina y a mis hijas a un retiro familiar. Se negó y, en cambio, envió un ejército de soldados para atacarme. Los ojos de Natasha se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Te atacó? Pero pensé que solo te encerraron por criticar al gobierno. Alexei negó con la cabeza, con el rostro ensombrecido por el resentimiento. No, me traicionó. Ya no le era útil después de que empecé a hablar de retirarme, y no podía arriesgarse a que le quitara sus preciadas viudas. Así que me encerró en esa prisión y me tildó de traidor. Los puños de Yelena se apretaron con ira. Pagará por esto, gruñó, dándose cuenta de que ella y Natasha podrían haber vuelto a vivir con normalidad si las cosas hubieran sido un poco diferentes. Estoy de acuerdo, dijo Natasha, con la misma ira que su hermana. Le haremos pagar por todo lo que ha hecho, pero primero, se volvió hacia su padre, con el ceño fruncido. Lo siento. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Alexei confundido, al darse cuenta de que la situación se había vuelto emocional de repente. ¿Qué pasa? Sabes, no se me dan bien estas cosas. Natasha se miró las manos, buscando las palabras adecuadas. Durante tanto tiempo creí que nos dejaste atrás voluntariamente. Creí que nos abandonaste en la habitación roja. La expresión de Alexei se suavizó al comprender. Entiendo por qué piensas eso. Pero no te disculpes. Es culpa mía, no tuya. Debí haberte escuchado hace tantos años. Podríamos habernos quedado en Estados Unidos o habernos escondido en Canadá. Las cosas podrían haber sido diferentes. Natasha levantó la vista y se encontró con la mirada de su padre. Sí, y todavía sentía amargura por la traición de ese momento. Hace muchos años, en Odio, Natasha le rogó a Alexei que no regresara a Rusia, con la esperanza de quedarse y formar la familia que habían creado. Al fin y al cabo, Yelena solo tenía 4 años. No merecía una vida en la habitación roja. Pero, por desgracia, Alexei no escuchó sus súplicas, creyendo que sabía más.
Alexei suspiró, mirando a sus dos hijas adultas. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero les prometo que haré todo lo posible por protegerlas. No dejaré que nadie vuelva a lastimar a nuestra familia, dice con seriedad, antes de que una sonrisa juguetona se dibuje en su rostro barbudo. Aunque todos sabemos que no necesitan mi protección. Mis pequeñas asesinas podrían matar a un ejército de 1000 hombres mientras duermen y nadie despertaría para encontrar los cuerpos. En eso se parecen a su madre. Y las hermanas pusieron los ojos en blanco ante su constante mención de sus habilidades para matar. Finalmente, Natasha abordó el tema por el que lo habían liberado. Necesitamos encontrar a Dreykov. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar o cómo podemos contactarlo? Alexei pensó un momento antes de negar con la cabeza solemnemente. Ojalá lo supiera, pero han pasado muchos años desde que fui libre. Todo ha cambiado. Y Dreykov ya no confiará en mí después de lo que pasó. Yelena frunció el ceño. La frustración se notaba en su voz. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo encontramos? Alexei dudó un momento antes de hablar. Quizás haya alguien que pueda tener información, tu madre. Melina siempre fue cercana de Dreykov, y si alguien sabe dónde está o cómo contactarlo, es ella. Natasha arqueó una ceja, despertada por la curiosidad. ¿Sigue viva? Ha pasado tanto tiempo y no he sabido nada de ella. Alexei sonrió con suficiencia. Mi querida Melina es una superviviente. Solo la muerte podría matar a esa mujer. Es ingeniosa y astuta. Si está viva, podría estar escondida en algún lugar, manteniendo un perfil bajo. O aún trabaja para Dreykov. Frunció el ceño al oír eso último. Yelena parecía decidida. Entonces tenemos que encontrarla. Podría ser nuestro único vínculo con Dreykov. Peter se inclinó hacia adelante, intrigado por la posibilidad. ¿Cómo podemos llegar hasta ella? Alexei los miró a cada uno con expresión solemne. Les advierto que tratar con Melina no es fácil. Es astuta, manipuladora y una zorra sexy. Y si trabaja para Dreykov, esto podría complicarse. El rostro de Natasha se endureció con determinación. Correremos ese riesgo. Y si está dispuesta a trabajar para Dreykov, supongo que Elena y yo solo tuvimos un padre de verdad, después de todo. Yelena asintió, con los ojos brillantes de determinación. Iremos con cuidado, pero tenemos que intentarlo. Alexei respiró hondo, preparándose mentalmente. Muy bien. Hay una frecuencia de radio específica que Melina y yo usábamos para comunicarnos durante las misiones. Si todavía usa esa señal, quizá podamos contactarla. Peter chasqueó los dedos y apareció un radioaficionado en su escritorio. Muy bien, manos a la obra y tras sintonizar el radioaficionado en el canal específico que creían que Melina podría estar usando, pasaron una hora llamando periódicamente por el receptor. Hola, ¿hay alguien ahí? Por favor, respondan. La frustración empezaba a apoderarse de Alexei, pero justo cuando estaba a punto de quejarse por centésima vez, una voz femenina con acento ruso resonó en la radio. Ella es Melina, dijo la voz, provocando que todos en la sala contuvieran la respiración. Natasha tomó la iniciativa, hablando con claridad por la radio. Hola, somos Natasha y Yelena. Necesitamos su ayuda. Hubo una breve pausa antes de que Melina respondiera, con voz cautelosa pero con un toque de curiosidad. Hijas mías, ¿de verdad son ustedes? ¿Por qué llaman? ¿Cómo saben de este canal? Alexei, que se había duchado y se había cambiado de ropa, le quitó el teléfono a Natasha. ¿Sabes, Melina, no he dejado de pensar en ti en todos estos años. Ni siquiera en prisión pude extinguir mi amor por ti, como un incendio forestal rugiente. Yelena gimió, poniendo los ojos en blanco. ¿En serio, papá? Ahora no es el momento para esto, dijo, mientras Natasha no pudo evitar sonreír ante las frases familiares, aunque a la vez vergonzosas, que su padre siempre soltaba. La voz de Melina se suavizó un poco. Alexei, nunca pudiste resistirte a tu propio encanto. Pero basta de cumplidos, ¿qué quieres de mí? Después de bromear un poco, Alexei fue directo al grano. Melina, tenemos que hablar. En persona. ¿Dónde podemos verte? La radio se quedó en silencio un momento antes de que regresara la voz de Melina. Nos vemos en esta dirección, 629. Estaré esperando, les dio la dirección y entonces la radio se quedó en silencio. La sala se llenó de incertidumbre, y todas las miradas se posaron en Alexei, quien aún sostenía el auricular. Bueno, probablemente sea una trampa, Natasha dijo lo que todos pensaban. Pero tenemos que irnos.
No podemos dejar pasar esta oportunidad. En una habitación con poca luz, Melina estaba sentada junto a la radioafición, con la mente nublada y las emociones reprimidas por el control mental. El general Dreykov se cernía sobre ella, su presencia la asfixiaba mientras controlaba cada movimiento. «Diles la dirección», Melina ordenó Dreykov con voz fría y autoritaria. La expresión de Melina permaneció inexpresiva, sus ojos carentes de vida. Habló por la radio con un tono monótono. «Nos vemos en esta dirección. 629 Road. Estaré esperando». Al terminar la transmisión, Dreykov se acercó, observando cada uno de sus movimientos. «Bien. Ahora apaga la radio», ordenó. Sin dudarlo, Melina extendió la mano y apagó la radioafición. Sus movimientos eran mecánicos y robóticos. Era una marioneta en manos de Dreykov, atada por los grilletes invisibles del control mental. La satisfacción de Dreykov se evidenciaba en el cruel brillo de sus ojos. Se deleitaba con el poder que ejercía sobre Melina, usándola como peón en su retorcido juego de manipulación y control. «Harás lo que yo diga», sin cuestionarlo, se burló Dreykov, con su voz cargada de malevolencia. Melina asintió obedientemente, con la mente sumida en la obediencia. Era una agente muy hábil, antaño formidable e independiente, pero ahora reducida a un simple peón en el gran plan de Dreykov. Durante muchos años, Melina se vio obligada a cumplir las órdenes de Dreykov sin protestar, con su libre albedrío extinguido por el implacable control mental. Ya no se reconocía a sí misma, perdida en el laberinto de manipulación en el que Dreykov la había atrapado. En los momentos de respiro, cuando Dreykov no la observaba, afloraban fugaces destellos de su vida pasada. Recuerdos de sus hijas, Natasha y Yelena, y del amor que una vez compartió con Alexei, el grandullón adorable. Pero esos recuerdos eran fugaces, borrados por el poderoso condicionamiento que la tenía cautiva. A pesar de su estado alterado, Melina aún anhelaba la libertad. En lo más profundo de su mente, persistía un atisbo de resistencia, una pequeña brasa de desafío que se negaba a extinguirse. Capítulo 430. Batalla de la granja. Un par de horas después, todos se reunieron en la oficina de Peter, listos para su misión de confrontar a la madre de Natasha. Natasha se puso su traje táctico e incluso le dio uno de repuesto a su hermana, junto con algunas armas. A Alexei le ofrecieron un traje de repuesto del Capitán América, pero... «Me estás tomando el pelo», exclamó con asco mientras escupía al suelo. Preferiría morir antes que vestir los colores de esa escoria americana. Y como se negó, Peter simplemente le restó importancia y lo dejó con su chándal de Adidas. Cuando llegó la hora de irse, Silk, MJ, y Black Noir, Ned, se quedaron junto a Peter, con el rostro oculto, mientras asumían su rol de superhéroes. Peter les prometió una misión con los Vengadores, así que era el momento de cumplirla. Agitando la mano, Peter invocó un portal brillante. «Vamos», dijo Peter, cruzando el portal, seguido por un Ned Leeds muy emocionado, y el resto del grupo lo siguió poco después. Al salir, se encontraron en el patio delantero de una pintoresca granja rusa. De pie junto a la puerta principal, un cerdo corpulento les llamó la atención al chocar contra la puerta, abriéndola sin querer. «Supongo que esa es nuestra invitación», comentó Natasha, observando la peculiar escena que tenían delante. Una vez dentro, encontraron a Melina sentada a la mesa de la cocina, con expresión impaciente. Ya tardaron bastante. El pobre Alexei lleva horas esperando afuera con el frío, los reprendió. Alexei no pudo evitar mirar al cerdo con una mezcla de incredulidad y diversión. «¿Le pusiste mi nombre al cerdo?», preguntó con incredulidad. Ignorando por completo a su marido, Melina saludó al grupo con la mano. «Vengan a cenar conmigo». No esperaba que vinieran tantos, pero creo que hice suficientes. Mientras tomaban asiento a regañadientes, los sentidos agudizados de Peter percibieron una extraña cantidad de presencias alrededor de la granja. Soldados ocultos, probablemente bajo el control de Dreykov, esperando el momento perfecto para atacar, pensó. Sin siquiera mirar la comida, Natasha empezó a interrogar a su madre. «Venimos a preguntarle si sabe dónde podría estar el general Dreykov». «¿Por qué quieres saberlo?», pregunta Melons con cautela. Natasha frunció el ceño, molesta. Porque él, tras una breve explicación de lo que Dreykov les hizo a Alexei y Yelena, Natasha miró expectante a su madre. «Básicamente, encerró a tu marido y esclavizó a tu hija. ¿Y ahora dónde está?». Melina guardó silencio un momento antes de hablar por fin.
déjame contarte lo que realmente ocurrió durante esa misión familiar hace años. Hizo una pausa, como si buscara la manera de hablar. No se trataba solo de robar tecnología armamentística de Escudo o Hydra. Se trataba de robar la clave para controlar la mente. Sin darnos cuenta, le dimos a Dreykov los medios para subyugar a quien quisiera. Los ojos de Natasha se abrieron en estado de shock. ¿Qué quieres decir? Melina respiró hondo. El peso de sus decisiones pasadas se reflejaba en su mirada. Yo era más que una simple viuda, Natasha. Tenía una formación científica que Dreykov encontró valiosa. Quería la tecnología de control mental de Hydra, y me encomendaron verificarla para él. La expresión de Yelena pasó de la curiosidad a la ira. ¿Entonces lo ayudaste voluntariamente? Los ojos de Melina se llenaron de arrepentimiento. No tenía elección. Era una viuda, y una viuda cumple su misión, pase lo que pase. No podía negarme. En medio de la conversación, Peter notó algo extraño. Al principio, Melina parecía tener dificultades para hablar, como si apenas pudiera pronunciar las palabras. ¿Se estará desviando de las instrucciones de Dreykov?, se preguntó. Y en segundo lugar, Melina golpeaba la mesa de la cocina constantemente. Parecía seguir un ritmo, lo cual era extraño. ¿Qué está haciendo? Tras reflexionar un momento, Peter empezó a descifrarlo como código Morse, y pronto se dio cuenta de que ella intentaba desesperadamente advertirles que no comieran. No coman, repetía su mensaje una y otra vez. Pero por suerte, aquí nadie era tan tonto como para comer ni beber nada. Bueno, excepto una persona. Como un animal hambriento, Alexei se zambulló en su cena en cuanto se sentó, saboreando los sabores con total despreocupación. Mientras tanto, los demás seguían cautivados por las revelaciones de Melina, sin percatarse del peligro que corrían. Segundos después de que Peter se diera cuenta de esto, Alexei cayó de bruces sobre su plato de comida, roncando ruidosamente. Se ha quedado completamente dormido, comentó Peter intentando no reír. Natasha entrecerró los ojos, con creciente sospecha al mirar a su madre. Así que trabajas para Dreykov. Melina se vio obligada a sonreír. No, jamás, querida. Ahora, volvamos a la cena. Después de todo, no querrás cazar a Dreykov con el estómago vacío. Mientras hablaba, la mano de Melina agarró lentamente el cuchillo que estaba junto a su plato y se clavó rápidamente en la pierna. Uf. No comas. Hay soldados cerca. Gritó mientras el dolor liberaba su mente atrapada por un instante. Y cuando ese segundo terminó, como si no se hubiera apuñalado, Melina sonrió y siguió comiendo. Qué rico está este pollo dijo con una voz casi evocadora. Todos observaban conmocionados, especialmente Ned y MJ, quienes nunca antes habían lidiado con algo parecido. Están acostumbrados a detener delitos comunes en la ciudad de Nueva York. Lo más extraño que han visto jamás no se comparaba con esto. Bueno, creo que esto ya ha durado demasiado, dice Peter mientras se levanta de su asiento y saca un pequeño bote de aerosol de su traje. Hola, señorita, como sea que se apellide Russo. Por favor, mire hacia aquí. Y cuando ella giró la cabeza, Peter le roció la cara, envolviéndola en una nube de antídoto. Con la nube de polvo rojo envolviendo el rostro de Melina, sus ojos se abrieron de par en par, como si despertara de una pesadilla. Los efectos del control mental de Dreykov comenzaron a desvanecerse, y un destello de reconocimiento regresó a sus ojos. Peter rápidamente le sacó el cuchillo de la pierna y usó un hechizo rápido para curar la herida. Melina, ¿me oyes?, preguntó suavemente, poniendo su mano en su hombro para tranquilizarla. Melina parpadeó, intentando comprender lo que sucedía a su alrededor. ¿Qué pasa?, preguntó con voz temblorosa y confusa. Te lo explicaremos luego, pero primero, ¿dónde está Dreykov?, preguntó Natasha, enfadada porque incluso su madre estaba bajo su control. Yo y Melina parecía estar aturdida, incapaz de responder por el momento. Peter se giró hacia Alexei y lanzó otro hechizo para eliminar las drogas que lo habían adormecido. El hombretón gimió y se frotó la cabeza, recuperando lentamente la consciencia. ¿Qué pasó? ¿Bebí demasiado vodka?, murmuró, mirando a su alrededor confundido. No hay tiempo para explicaciones, Alexei. Prepárate para luchar, dijo Peter, alertado por sus sentidos ante una amenaza inminente. Incluso Silk podía sentir que los soldados se acercaban, e inmediatamente advirtió al grupo. Chicos, tenemos compañía. Mucha gente.
Es hora de mostrarles de qué estamos hechos, dijo Ned, con un entusiasmo evidente en su voz mientras prácticamente saltaba de la emoción. Momentos después, la granja fue iluminada por rifles de asalto, abriendo innumerables pequeños agujeros en las paredes mientras una lluvia de balas convertía el lugar en un queso suizo. Actuando con rapidez, Peter invocó una cúpula dorada translúcida alrededor de la mesa de la cocina, deteniendo cada bala que se dirigía hacia ellos. En cuestión de segundos, la pequeña casa se convirtió en un campo de batalla mientras los Vengadores se enfrentaban a los soldados del exterior. Natasha y Yelena se movieron con precisión y gracia, buscando refugio y sacando sus pistolas antes de devolver el fuego, abatiendo a los soldados con una precisión letal. Alexei, ahora completamente despierto y lleno de ira, desplegó su formidable fuerza, salió corriendo de la casa y arrolló a sus oponentes con cada golpe. Recogía a un soldado tras otro, usándolos como escudos para esquivar los disparos de fusil, y solo los dejaba caer cuando estaban demasiado destrozados como para ser un escudo adecuado. Silk saltó por los aires, esquivando balas con facilidad, eliminando a los soldados a distancia con unas cuantas telarañas bien disparadas. Black Noir corrió a cubrirse y comenzó a lanzarle objetos domésticos. Afortunadamente, su superfuerza podía convertir incluso la figura más frágil en un proyectil demoledor. Peter dejó a la aturdida Melina en la cúpula dorada y recorrió el campo de batalla con agilidad y destreza, usando sus redes y su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo para someter a los enemigos con facilidad. Al fin y al cabo, solo eran soldados normales, así que no le preocupaba en absoluto. Todos, incluido el enemigo, observaban con asombro y miedo cómo Peter arrasaba con docenas de soldados a la vez, desmantelándolos como si fueran de cartón. Al poco tiempo, Melina despertó, libre del control de Dreykov. Sin pensarlo dos veces, se apresuró a luchar junto a sus hijas, decidida a enmendar sus acciones pasadas. Sus habilidades de combate, perfeccionadas tras años de entrenamiento. La batalla continuó, con el choque de metales y el sonido de disparos inundando el aire. A pesar de su inferioridad numérica, los Vengadores arrasaron con cientos de soldados con relativa facilidad. Cuando el polvo se asentó y el último soldado cayó, rodeando la otrora pintoresca granja de sangre y cadáveres, los Vengadores se alzaron victoriosos. Se reunieron en la granja, recuperando el aliento, especialmente Ned, quien nunca había visto tantos cadáveres. Creo que voy a vomitar. Ned corrió al fregadero de la cocina y al instante vació su estómago. Natasha miró a su madre con una mezcla de emociones. Gracias por ayudarnos, dijo, finalmente tranquila. Por suerte, ninguno de sus padres era el traidor que ella creía. Melina sonrió débilmente. Lo siento por todo, Natasha. Nunca quise que nada de esto pasara, dijo, sintiéndose responsable de todo. Bueno, puedes arreglarlo, dijo Peter mientras se sentaba entre los escombros. ¿Dónde está Dreykov? Capítulo 431. Tegron. Está en la habitación roja, dice, confundida y mira a su alrededor. Es una aeronave gigante que puede mover a donde quiera. Como estuvo aquí hace solo unas horas, significa que está cerca. Creo que está al oeste de aquí. Entonces tendremos que movernos rápido si queremos atraparlo antes de que se vaya volando, dijo Peter, poniéndose de pie y agitando la mano. Melina asintió, dispuesta a ayudar. Puedo guiarte, pero no creo que lleguemos a tiempo. Antes de que pudiera terminar, Peter abrió varios portales, cada uno más hacia el oeste, buscando algo que no fuera un cielo despejado. El grupo se reunió a su alrededor, observando con curiosidad. Ahí está, susurró Melina, atónita, señalando una distante estructura similar a una torre cubierta de nubes, asombrada por la magia de Peter. La habitación roja era una vista imponente, un siniestro testimonio de la maldad de Dreykov. Al abrir un portal dentro de la instalación flotante, atravesaron la instalación y llegaron a un gran hangar lleno de aeronaves mucho más pequeñas, que probablemente se usaban para transportar personas dentro y fuera de la instalación. Antes de lanzarse a causar estragos, Peter abrió un portal y arrojó un montón de aerosoles y granadas de humo al suelo. Recuerden, usen el antídoto de polvo rojo contra las viudas en lugar de perder el tiempo. Podemos salvarlas, así que al menos deberíamos intentarlo. Tienen aerosoles para objetivos cercanos y granadas si están más lejos o en un grupo grande, recordó Peter al grupo mientras recogían todo el antídoto que podían. Con un plan estratégico en mente, asaltaron las instalaciones, moviéndose como una unidad sincronizada.
Peter se aseguró de neutralizar todas las aeronaves antes de abandonar el hangar, cortando así cualquier ruta de escape para Dreykov y sus subordinados. Los Vengadores atacaron con precisión, con un entrenamiento y poderes que se complementaban a la perfección. La instalación resonó con los sonidos del combate y las alarmas al encontrarse con las viudas bajo el control de Dreykov. Trabajando en armonía, usaron las granadas de humo y los Stray para administrar el antídoto a las viudas afectadas, liberándolas del control mental. A medida que los Vengadores se adentraban en la habitación roja, se les encogió el corazón al toparse con un grupo de jóvenes, acurrucadas en una cámara tenuemente iluminada. El miedo y la confusión se reflejaban en sus rostros inocentes. Estas chicas eran simples niñas, de entre 4 y 8 años, demasiado jóvenes para un lugar como este. Afortunadamente, no parecían estar bajo el control mental de Dreykov, y si lo estuvieran, el humo rojo que entraba a la habitación desde el pasillo ya se habría encargado de ello. A Natasha le dolió el corazón al ver eso, y los recuerdos de su pasado la inundaron. Dio un paso adelante, su mirada se suavizó al acercarse a las asustadas chicas. No pasa nada, no tienen por qué asustarse. Estamos aquí para ayudarlas, las tranquilizó con dulzura. Las jóvenes viudas en ciernes observaban a Natasha con recelo, inseguras de sus intenciones. Su entrenamiento les había inculcado una profunda desconfianza hacia los forasteros. Una de las niñas mayores, de unos 8 años, dio un paso vacilante hacia adelante, con los puños apretados. No te tengo miedo, declaró con un valiente intento de desafío, aunque su voz temblorosa delataba su miedo. Natasha se arrodilló para estar a la altura de las chicas, con un tono tranquilizador. Sé que es difícil confiar en nosotras, pero no estamos aquí para hacerte daño. Queremos ayudarte. Otra niña, de unos 7 años, intervino con los ojos llenos de lágrimas. ¿En serio? ¿Nos sacarás de aquí? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No, no me gusta matar, Natasha asintió con firmeza. Sí, lo prometo. Estarán a salvo con nosotros. Los llevaremos a un lugar donde podrán ser como niños normales, ¿de acuerdo? Al ver que no podían quedarse allí, Peter abrió un portal resplandeciente tras ellas. Vamos, salgamos de aquí, dijo con suavidad, indicándoles a las chicas que pasarán. Los pequeños dudaron al principio, pero las palabras de Natasha despertaron un rayo de esperanza en sus jóvenes corazones. Uno a uno, se acercaron con cautela al portal, dando un salto de fe hacia lo desconocido. Cuando la última chica pasó, Peter oyó una voz familiar que gritaba desde el otro lado. ¿Qué demonios? Mi taller no es una guardería. Oye, tú. No toques eso. Ignorando los gritos de Tony, Peter se giró hacia las niñas. Muy bien, chicas, escuchen. Ese de ahí es su nuevo tío Tony. Y tiene más dinero que nadie en el mundo, así que no lo maten o no podrá comprarles nada, ¿de acuerdo? Adiós. Las saludó con la mano antes de cerrar el portal de golpe, dejando a Tony con los lobos. Con las jóvenes viudas transportadas de forma segura a la Torre de los Vengadores, el grupo ahora podía continuar su asalto, sabiendo que Tony, que no estaba muy contento de encontrar a un grupo de jóvenes asesinas abandonadas en su puerta, se haría cargo de ellas. O al menos se los dará a Pepper, quien definitivamente cuidará bien de ellos. Mientras avanzaban por la sala roja, dejando tras de sí un rastro de viudas aturdidas, pero liberadas, finalmente llegaron al corazón de las instalaciones. La tensión se intensificó al encontrar a Dreykov acompañado de un séquito de soldados armados, con una figura envuelta en una misteriosa armadura azul y naranja. A Peter se le encogió el corazón al darse cuenta de que la figura acorazada no era otra que Taskmaster, la hija destrozada y con el cerebro lavado del mismísimo Dreykov. Esa es la que más me compadece de todos aquí. Su padre es un auténtico imbécil, pensó, sabiendo que jamás podría hacerle algo así a Lily. Es simplemente impensable. Decidida a enfrentarse a Dreykov, quien estaba rodeado de soldados rusos, Natasha dio un paso al frente, con los ojos encendidos de furia. ¿A dónde crees que vas? Dreykov se burló al verla. Ah, Natasha, qué alegría volver a verte. Pero al ver a Peter junto a ella, sonrió de repente, fingiendo ser él mismo. Spider-Man, es un honor conocerte. Soy un gran admirador. Interrogación de cierre. Todos levantaron una ceja ante lo rápido que cambió su tono. Ya que estás aquí, estoy dispuesto a rendirme, ofrece Dreykov, sudando nerviosamente. Seguro que podemos hablar de esto, ¿no? Quizás podamos llegar a algún tipo de acuerdo.
Después de todo, la habitación roja estaría encantada de ayudar a los Vengadores, con todas sus viudas neutralizadas, salvo Taskmaster. Dreykov solo contaba con sus soldados leales. Y Spider-Man era alguien a quien ni siquiera él tenía la confianza para vencer. Los poderes de Peter eran demasiado misteriosos e impredecibles. Un día atrapaba a sus enemigos en portales y otro podía estar lanzando fuego con las manos. Dreykov continuó, y cada palabra que salía de su boca enfurecía aún más a Natasha. No me importaría poner la habitación roja bajo el estandarte de los Vengadores, siempre y cuando yo mantenga el control, claro. Al fin y al cabo, yo soy la habitación roja. No existe sin mí, señaló a Natasha. Ella lo sabe. Por eso intentó matarme, a la pequeña traidora. Peter escuchó mientras Dreykov intentaba por todos los medios salir de la situación, encontrándolo bastante divertido. Lo siento, pero no me interesa unir fuerzas. Soy más de los que hacen lo que quieren, ¿sabes? O sea, cuando te vayas, todo esto me pertenecerá de todos modos. ¿Por qué debería molestarme en mantenerte cerca? Preguntó, sonriendo con sorna bajo la máscara todo el tiempo. Enfurecido por las provocativas palabras de Peter, a Dreykov se le hinchó una vena en la frente. «Mátenlos», gritó mientras se daba la vuelta para correr por el pasillo. Con un gesto de la mano, el equipo de Peter se abalanzó sobre él, obedeciendo su orden. Natasha encabezó la carga, contenta con la negativa de Peter. Juntos, cargaron contra el soldado que le quedaba a Dreykov, quien hizo todo lo posible por obedecer las órdenes. La sala se sumió en el caos cuando los Vengadores y sus aliados se enfrentaron a los soldados, aplastándolos con bastante rapidez. Taskmaster intentó obedecer a su padre, pero antes de que pudiera dar un paso, Peter apareció detrás de ella y le dio un golpecito en la cabeza. «Duerme», susurró, enviando una corriente de energía sobrenatural hacia ella, dejándola inconsciente al instante. Con Taskmaster y los demás guardias fuera del camino, solo quedaba Dreykov, quien intentó desesperadamente escapar al hangar. Sin embargo, para su consternación, encontró todas sus naves destruidas por culpa de Peter Parker. Acorralado y desesperado, se giró para encarar a Natasha con los ojos llenos de rabia y miedo. «No puedes detenerme. Te destruiré a ti y a todo lo que te importa», gruñó Dreykov, abalanzándose sobre Natasha con un golpe salvaje. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano fuerte lo agarró por la muñeca, deteniendo su ataque en el aire. Era Alexei, el padre de Natasha, y el Guardián Rojo. Sus ojos ardían de furia mientras miraba fijamente a Dreykov. «¿Creías que podrías salirte con la tuya?», gruñó Alexei, apretando con más fuerza la mano de Dreykov. «¡Arg!», gritó Dreykov mientras se le rompía la muñeca. «Traicionándome, encarcelándome, esclavizando a mi esposa e hija», dijo Alexei, apretándome con más fuerza con cada palabra. «Y ahora intentas tocar a mi otra hija». Con un puñetazo rápido y potente, Alexei le rompió las costillas a Dreykov, dejándolo caer al suelo, jadeando. «Espera. Tos no». Sin siquiera agacharse, Alexei continuó asestando una lluvia de golpes, aplastando a su antiguo amigo contra el suelo del hangar. Cada golpe se alimentaba de los años de sufrimiento y tormento que Dreykov les había infligido a él y a sus seres queridos. Al recibir los golpes finales, Dreykov quedó ensangrentado y destrozado. La superfuerza de Alexei le hizo mella. Tenía los huesos rotos, el cuerpo cubierto de sangre e incluso el cráneo hundido, con una pequeña, pero visible, abolladura. Peter observaba en silencio, sabiendo que no era su problema intervenir en esta pelea, ni a ella le importaba. Después de todo, Dreykov era un hombre que secuestraba niñas y hacía quién sabe qué con ellas. A los ojos de Peter, bien podría considerarse un pedófilo. Finalmente, Alexei se acercó a Dreykov, jadeando con dificultad, pero con una sensación de satisfacción en la mirada. «Maldito», espetó, dándole la espalda al hombre derrotado. Natasha se acercó a Alexei y lo abrazó en silencio, feliz de que todo hubiera terminado. Yelena no tardó en unirse, arrastrando consigo a una Melina con aspecto descolocado. En un abrir y cerrar de ojos, un gran abrazo familiar se había formado. «Au», Ned lo encontró muy lindo. MJ asintió. «Sí, son como una gran familia feliz y asesina». «Y arruinaste el momento, gracias», Ned suspiró mientras negaba con la cabeza. «Es cierto», dijo Peter mientras estaba junto a ellos. Con Dreykov derrotado y toda la sala roja asegurada, los Vengadores se reagruparon para elaborar un plan.
Todos los prisioneros, incluido Dreykov, ya estaban retenidos en la torre, quedando solo ellos y un gran grupo de viudas, confundidas y libres, atrapados en la nave. Lo logramos, declaró Peter. Pero ahora tenemos que averiguar qué hacer con todos estos asesinos entrenados. Sin mencionar a los que no están aquí. Tendremos que encontrar la manera de convocarlos a todos, Melina asintió. Puedo hacerlo. Sé cómo funciona la tecnología. Puedo enseñártelo, si quieres. Ofreció su ayuda. Sí, claro, respondió Peter asintiendo. ¿Podrían tú y Natasha intentar recuperarlos? Si es necesario, podemos enviarlos a un punto específico en tierra y yo puedo teletransportarlos hasta aquí. Sí, nos encargaremos de ello, dijo Natasha mientras se alejaba con su madre. Cuando se fueron, Peter se volvió hacia Yelena. Ahora viene lo más difícil. ¿Puedes llamar a todas las viudas para que se reúnan aquí en el hangar? Tenemos que tener una conversación importante. Fin del capítulo 431.